Buen día. Buen día, estudiantes. En la jornada de hoy vamos a desarrollar el contenido complementario del capítulo número 3. Hemos estado viendo los avances de la administración, cómo es la historia de la administración. En esta ocasión vamos a trabajar la administración en el entorno global. La administración en el entorno global se refiere a la manera en cómo se ha generado la internacionalización de los negocios y los procesos. Espero ya hayan desarrollado la lectura de este capítulo y entender de que los productos ya no son solamente de una sola región o de un solo país, sino que corresponden a todo el mundo en este caso. Entonces, nosotros debemos entender y comprender el por qué las empresas se mueven. Entonces, voy a trasladarme dentro del capítulo número 3, que habla acerca del contexto internacional, hacia lo que son los conceptos, es decir, los diferentes tipos de organizaciones internacionales y cómo una organización se vuelve internacional. Y luego, empezaré a explicarles la parte de las marcas o a nivel de los controladores de la economía a nivel global. Existen diferentes tipos de organizaciones internacionales y toda empresa nace de una manera local, es decir, de una forma doméstica en una zona o en un país, ¿verdad? Luego la corporación multinacional es cualquier tipo de empresa que amplía su marco de referencia. Se trata de un término donde las empresas inician en un país y luego toman operaciones en otros países. Así que las empresas inician de una manera local, como las corporaciones multidomésticas, que centran sus decisiones administrativas y de otra índoles en el país local. Por ejemplo, una empresa que se funda en Honduras, por ejemplo, Corporación Dinan es una empresa multidoméstica. Su principal sede es en Honduras porque aquí es donde se genera toda la producción y luego esta producción se traslada a distintos países de Centroamérica y de las Antillas. ¿Qué ocurre con esta empresa? Esta empresa empieza su operación, toda la parte administrativa, todo se decide aquí y luego esa operatividad de distribución, porque lo demás en los otros países solo se genera lo que es la distribución de los productos que esta empresa tiene. Por su parte, la corporación multinacional se trata de un espectro más amplio. ¿Qué quiere decir? Que la empresa toma connotaciones según la región. Entonces, tiene operaciones en diferentes países, pero también tiene un gerenciamiento, es decir, también se genera una toma de decisiones en esas áreas. En este tipo de organizaciones es una mentalidad, dice, policéntrica, porque se toman en cuenta todo lo que está pasando, es decir, se genera una adaptación de la región como tal. Los empleados locales para que se encarguen de administración del negocio y su estrategia de marketing suelen ser adaptadas a las características únicas del país en donde se utilizarán. Es decir, las corporaciones multidomésticas se adaptan ciertas líneas, pero las decisiones como tal, las decisiones de cuánto se va a pagar, qué cambios van a existir, qué promociones van a haber, se desarrollan en el país donde está originada la empresa. Bueno, aquí el texto nos da varios ejemplos y ustedes, yo estoy segura que ya los han leído. Por su parte, otro tipo de empresas son las empresas globales, la cual centraliza sus decisiones administrativas y de otra interés en el país de origen, y este enfoque en la globalización refleja una mentalidad etnocéntrica. Las empresas globales abordan el mercado mundial como un todo integral y se enfocan en las necesidades de generar eficiencia globales y reducir costos. En cuanto a esta, las decisiones administrativas para toda organización se toman en la sede central igual, a pesar de que es una empresa global, pero se traslada una decisión, es decir, se envía incluso una persona de la sede como tal,
a que pueda generar la administración o se trae a alguien de allá para que pueda absorber todo lo que son los conocimientos. Otros son las organizaciones transnacionales o sin fronteras. En nuestro país, Honduras, muchos se llamaron a las bananeras como organizaciones transnacionales. Porque lo que hacen es, se eliminan las barreras geográficas artificiales y no existen fronteras, es decir, pueden operar en Honduras y en Guatemala, y estas siempre se toman en la misma línea de decisiones. Y los gerentes eligen este enfoque para aumentar la eficiencia y eficacia en la competitividad del mercado, es decir, hacen como que es un solo bloque. Otro tipo de organizaciones es los métodos dentro de los métodos de internacionalización de las organizaciones. Cuando las organizaciones quieren operar en un ámbito internacional, suelen utilizar distintos métodos. Y aquí me voy a quedar un poquito más porque es cómo realmente empieza a generarse los procesos de internacionalización de las acciones. Y esto pues va a ser un poquito más fácil y yo voy a pedirles que ustedes aquí de repente puedan tener alguna botella de refresco, una bolsita de churro, una galleta. Les parecerá como extraña la petición, sin embargo, esto es porque es una forma en cómo más fácilmente se van desarrollando la internacionalización de los productos, servicios y procesos de las empresas. Bien, voy a empezar con dos conceptos que son los que nosotros normalmente vemos y luego me voy a mover hacia los demás conceptos de los métodos de internacionalización de las empresas, que es lo que me centro principalmente y considero que es más importante para efectos de su formación dentro de esta clase. Así que aquí, estimados estudiantes, se centra la base tanto de la evaluación como de los procesos, la gestión administrativa de las empresas. Vamos a entender dos conceptos básicos. Uno, el concepto de franquicia y luego, dentro del concepto de franquicia, uno que se asocia mucho es el concepto de licencia, el otorgamiento de licencias. Las organizaciones, dentro de lo que son los conceptos de las licencias y las franquicias son similares. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo un producto que se llama café, un café de altura, 1600 metros, café calidad de exportación, café achocolatado, un café al ser de tanta altura, tiene poca acidez, la textura del café es un poquito más dulce. Este es un café color café claro, no mancha la taza porque esa es una de las características del buen café. Dentro de este proceso, lo primero que yo hago es digo, bueno, mi producto es muy bueno, identifico un mini súper en Nueva York, por ejemplo, y pues tengo allá unos familiares y tomo mis 20, 30 libras de café, las coloco en un paquete y las exporto. Eso es el primer proceso, la exportación. Con la exportación es la producción doméstica para la venta en el extranjero. Entonces tomo un producto, este café, y lo meto en un paquetito, lo envío y lo exporto. Entonces lo estoy exportando de una manera directa. Las exportaciones como tal se registran de algo que se llama la balanza comercial. Ustedes pues ya lo tuvieron que haber visto en sus clases de micro y macroeconomía. Y aquí esta exportación genera el primer proceso de internacionalización de un producto. Una vez que ya he desarrollado esta exportación, entonces yo sigo con mi negocio, ¿verdad? Y me voy dando cuenta de que mi producto es aceptado, de que en los primeros 6 meses ya exporté mis primeras 100 libras de café. Y ya con esta exportación yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer el otorgamiento de una licencia o puedo generar un franquiciado. Normalmente nosotros el franquiciado lo vemos a través de los restaurantes de comidas rápidas, pero realmente el franquiciado es el otorgamiento, dice, es la organización que da a otro el derecho de uso de su nombre y métodos operativos. Entonces, en el franquiciado, yo, Ruth Caballero, tengo mi marca de café y dentro de mi marca de café
yo me doy cuenta de que es un producto aceptado, en menos de 6 meses ya exporté 100 libras y las personas del mini super me dicen, ¿sabes qué, Ruth? Mira que quiero representarte en Estados Unidos con tu marca de café. Entonces yo puedo tomar dos cosas, el otorgamiento de una licencia o el otorgamiento de un franquiciado. En ambos casos, el otorgamiento del franquiciado o de la licencia es que yo genero un contrato privado con estas personas en Nueva York y firmamos un documento donde la marca de café es mía, el color, la textura, el producto, y yo digo, mi café es producido en tal parte, tal y tal, tiene tal textura, tiene por nombre tal, su licencia es tal, el registro sanitario es tal, y me pertenecen a mí, míos, de mi propiedad, por escritura pública, por tal, tal y tal. Y la otra parte dice, por lo tanto, yo, Ruth Caballero, cedo a Mini Super Nueva York, por ejemplo, el que pueda vender libremente o pueda negociar a través de, usando la marca de mi café, Honduras, para venderse en la zona de Nueva York, por ejemplo. Yo puedo decidir en qué zonas quiero que le vendan, porque de repente puede ser que me consiga un contacto para que lo vendan en Houston. Y entonces ahí, si cedo el total otorgamiento de la licencia o del franquiciado a una sola persona en un solo país, eso significa que la persona se va a quedar completamente con la captura. Entonces, tiene que existir en un contrato privado donde se especifican las condiciones en las que se va desarrollando la venta y el intercambio del producto. Porque en las condiciones digo, bueno, solo quiero que esta persona Mini Super Nueva York lo venda en la zona de Nueva York o en el estado de Nueva York. Y luego traslado a Texas a esta otra persona que conozco y digo, y le cedo a Cadena La Fiesta, porque hay algo que se llama así, que pueda vender mi producto en toda la zona de Texas, por ejemplo. Entonces no estoy centralizando el producto. Y esas son las formas. Empiezo con una exportación, luego puedo tomar la decisión de generar un franquiciado o generar una licencia. Entonces, el otorgamiento de la licencia es cuando una organización da a otra el derecho a fabricar o vender sus productos usando su tecnología o especificaciones. Y el franquiciado es la organización que da derecho a otra a utilizar su nombre y métodos operativos. Veamos la diferencia entonces. Dentro del otorgamiento de las licencias es cuando yo le doy a otra y le digo, vas a ponerle un tueste a tanto nivel, tanta temperatura, a tanto tal. ¿Por qué? Porque le estoy otorgando el total funcionamiento de cómo se tiene que generar el producto para que sea exactamente igual al mío. Eso es una licencia. Pero el franquiciado, la franquicia como tal, veámoslo acá. Los gerentes pueden otorgar licencias o franquicias. Son métodos similares, tanto en ambos casos una organización da a otra el derecho de producción o a cambio de un pago o una cuota basado en las ventas. La única diferencia entre ambos métodos consiste en el otorgamiento de licencia utilizado sobre todas las organizaciones de manufacturas que fabrican y venden, mientras que la franquicia es un enfoque más popular entre las organizaciones de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones, en este caso yo puedo decidir, no, yo no te voy a dejar que lo produzca, yo lo voy a producir en Honduras y yo te lo voy a mandar a dejar. Dentro de eso que yo te lo mando a dejar, yo controlo el producto, controlo el servicio, controlo la calidad, la textura, el sabor de esta mi marca de café, ¿verdad? Así que la franquicia como tal, establecemos un documento y yo puedo, o sea, quiero hacer una franquicia, es decir, solo te dejo que lo vendas, te doy una franquicia de distribución nada más. Ahora, si otorgo la licencia es porque otorgo proceso de producción, otorgo cantidad, insumos, otorgo ingredientes y para esto les he preparado este otro documento. Aquí nosotros podemos ver por ejemplo, este es un pequeño resumen que les preparé. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de productos y servicios que les voy a mostrar. Este es un bote de alcohol, esta es una marca de café y este es una bolsita de harina de trigo.
Si ustedes ven, nosotros tenemos que ver siempre en las etiquetas y en las etiquetas tienen que establecerse las condiciones de a quién pertenecen los productos. Esto es sumamente importante. Este producto, por ejemplo, dice pues no ingerirlo porque es alcohol clínico. Nos da algunas pequeñas instrucciones, dice a quién pertenece, que es fabricado en Honduras por laboratorios tales y tales, tiene su código de barra, su registro sanitario, según lo que corresponde al producto. Luego tenemos esta marca de café, es Beneficio Maya, es quien lo produce. Miren que esta empresa dice que tiene a alguien en usashopcopan.com, que es un enlace donde se puede generar la venta. Luego habla del contacto, tiene su registro sanitario, su código de barra, dice porque está elaborado y distribuido por esta empresa en particular. Es decir, tiene su marca y él es el que lo distribuye exclusivamente. Elaborado y distribuido. Luego tenemos Molino Harinero Sula, quien produce el producto es elaborado por esta empresa, nos da la dirección. ¿Por qué? Porque este es un producto exportable también, nos da la dirección exacta de dónde se encuentra, los contactos y cómo podemos encontrar la empresa. Veamos algunos otros productos. Este es un sobre de consomé y este es una etiqueta de té. En esta, por ejemplo, en el sobre de consomé, pues nos da las especificaciones del producto, ¿verdad? Nos dice que este producto le pertenece a Nestlé y en la etiqueta nos da una base de distribución. El producto le pertenece a Nestlé, a ellos les pertenece y ellos lo producen. Y ellos desarrollan una distribución de los productos, es decir, que ellos tienen unas pequeñas subsidiarias que vamos a ver los conceptos, porque dice que el producto, contiene tal y tal, que puede tener tal, y dice que el producto es centroamericano hecho en Guatemala por Nestlé de Guatemala S.A., y nos da la dirección, dice que Nestlé de Guatemala, tal y tal. Luego está Nestlé del Salvador, que es quien genera la distribución. Luego está Nestlé hondureña, tal y tal, Nestlé Nicaragua, compañía Nestlé Costa Rica y Nestlé Panamá. Es decir, este producto se produce en Guatemala, le pertenece a Nestlé y es distribuido directamente por Nestlé en sus diferentes subsidiarias. Es decir, toda la distribución se hace directamente por Nestlé y se produce en Nestlé. Veamos este otro producto. Este es un té. Esta es una etiqueta de un té. Es un producto centroamericano hecho en Honduras. Veamos, es hecho en Honduras por Embotelladora de Sula S.A., Avenida Sector Sureste, San Pedro Sula, bajo licencia de Pepsi Lipton Internacional. Pepsi Lipton Internacional son los dueños de la marca de los té Lipton líquidos, o sea, fluidos, pues. Porque recuerden que Lipton tienen otras presentaciones. Entonces, en este caso, en el primer caso vemos Nestlé que tiene un consomé que es exclusivamente de ellos lo producen, ellos lo distribuyen a través de sus diferentes puntos y canales, pero tenemos en este otro Lipton, Pepsi Lipton International, ceden la licencia de producción de este producto hacia Embotelladora de Sula S.A. Y este producto tiene una marca registrada que le pertenece a Pepsi Lipton. Claro, cuando el producto llega acá y hacen pues el otorgamiento de la licencia, Embotelladora de Sula tiene pues que cumplir con todos los criterios que se le solicitan en el país. Uno pues es el registro sanitario donde se otorga, nos da las proporciones, características del sabor, la textura de lo que debe contener. Eso en cuanto, entonces veamos en este ejemplo de Lipton. Lipton tiene varias presentaciones. Uno están los sobrecitos de té caliente, otro es el Lipton que es en polvo y otro que es el Lipton de diferentes sabores que es líquido, ¿verdad? Que ya está preparado, listo para beberse. Entonces, Pepsi Lipton se unen para producir este producto nada más. Este producto que es el producto listo para beberse. Vean que aquí hay otro que es Iced Tea Mango, que pues debe estar otorgado a otra distribución. Pero a efectos de la licencia, Lipton, que es el dueño de la marca,
Simplemente se dio, en este caso, en el ejemplo anterior, a Embotelladora de Sula, la producción de este nada más, fluido. Y no, porque el Pepsi Lipton tiene diferentes, por ejemplo, este es de durazno y este es de mango, pero en Honduras no existen. Significa que la licencia solo se otorga por dos tipos de productos, el té verde y el de limón, que es el que nosotros encontramos comercialmente. Quiere decir que Lipton, Pepsi Lipton International puede tener distintas marcas, pero todas se otorgan en un licenciamiento y por cada una de ellos se establece un contrato. También existen estos otros productos, ¿verdad? Que le pertenecen exclusivamente a Lipton. Entonces veamos aquí, Embotelladora de Sula, esta es una empresa que tiene diferentes tipos de productos. Y ella tiene a su vez con Pepsi, distribuye de Pepsi, Pepsi International, de la licencia de Pepsi. Luego PepsiCo es el dueño de 7-Up, Mirinda y Mountain Dew, existen algunas otras marcas locales, como por ejemplo, es decir, estas son las marcas que pertenecen a PepsiCo. Y lo que otorga PepsiCo es el licenciamiento para la producción. Entonces le dan a Embotelladora de Sula las especificaciones técnicas, el seguimiento, el apoyo, cómo debería generarse la distribución y toda esa parte. Por su parte, Embotelladora de Sula, tiene sus marcas locales que son propias de ellos y ellos pagan al dueño de la marca un porcentaje de las ventas por el uso de la marca, el uso de las especificaciones y por supuesto compran las materias primas para la producción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, las marcas locales de Embotelladora de Sula, Enjoy, Link y Agua Azul, Quanti son marcas de ellos. Al ser marcas de ellos, ellos no tienen que pagarle a nadie por el uso de las marcas porque las marcas les pertenecen. Ojo con eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos de internacionalización, tengo que tener una marca, la tengo que registrar, tengo que cubrir todos los aspectos, la tengo que licenciar. En este caso es que voy a registrarla como yo soy la dueña de la marca de Café Honduras y está a nombre de Ruth Caballero y voy y la registro como que si fuera una propiedad porque es una propiedad. Entonces veamos, por ejemplo, el ejemplo que les comentaba respecto al uso de la Pepsi. Esta es una etiqueta de Pepsi y nuevamente, ¿verdad? Si ustedes tienen por ahí una en sus casas, pueden revisar. Estos son los procesos de licenciamiento. Entonces, nos dice, pues nos da la etiqueta, nos da el logo, Pepsi Cola, marca registrada, aquí está. El recipiente que usan, que es un PET, que está también registrado, que le pertenece a alguien ese tipo de producto. Y veamos acá que nos da pues la información nutricional, que tiene que ser igual, los ingredientes y luego más aquí nos está dando los detalles del licenciamiento. Nos da los ingredientes que contiene el producto y nos dice que es un producto centroamericano elaborado y distribuido en Honduras por Embotelladora de Sula. Nos da la dirección y nos dice que es bajo licencia de PepsiCo Inc. Por ello nos da la dirección, que son sus marcas registradas, es decir, PepsiCo es el dueño de Pepsi. Y Embotelladora de Sula establece el registro sanitario según las leyes hondureñas que se encuentran acá. Entonces, vean la diferencia cuando vimos en este caso del Pepsi Lipton International y PepsiCo, que es el dueño de Pepsi, es decir, PepsiCo y Lipton se unen y crean una empresa conjunta, ya vamos a ver el concepto, para poder desarrollar lo que son las bebidas Lipton, Lipton bebible, porque Lipton tiene sus otras marcas, ¿verdad? Quiero dejarles este pensamiento, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo. Siempre aprendemos. Bien, veamos entonces estos conceptos. Vimos los dos conceptos de licenciamiento, ¿verdad? El licenciamiento es que yo le estoy otorgando las especificaciones técnicas, producción y todo. Y en ese licenciamiento, yo le estoy enseñando a la empresa, pero veamos bien, en estos ejemplos vimos otros ejemplos, empresa conjunta.
Es un tipo específico de alianza estratégica en la que los socios acuerdan conformar una organización independiente para cumplir algún propósito de negocios. También se le conoce como joint venture. Entonces, el joint venture es que en este caso se unieron PepsiCo, que es el dueño de las marcas Pepsi y todas estas que tienen su otro grupo, y está Lipton International, Lipton International, que es el dueño de la marca de Lipton. Entonces se unen y empiezan a crear la bebida Lipton lista para beberse. Y a su vez, esta empresa conjunta le otorgan a Embotelladora de Sula, una empresa registrada en Honduras, para que pueda generar la distribución, es decir, no, desde la fabricación y distribución de esta marca a nivel nacional. Cabe mencionar que a nivel de Honduras, la marca Pepsi se vende, se está otorgada la licencia en dos empresas. Una, Embotelladora La Reina, en la zona centro, sur, oriente, y Embotelladora de Sula, que distribuye en la zona norte, Caribe y occidente, que es la parte de Santa Bárbara. Entonces, la parte central hacia abajo y al lado derecho de Honduras, todo eso lo tiene Embotelladora La Reina, así se llama. Y la otra parte hacia arriba y hacia el otro lado, pues la parte oriente la tiene Embotelladora de Sula. En esta marca, ¿verdad? ¿Por qué les hago la referencia a eso? Porque la licencia ellos se las otorgó Pepsi a ellos solo para una zona. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a la zona de Tegucigalpa, se dan cuenta de que existen algunos otros productos que están cercanos a la marca Pepsi, pero que no se distribuyen en la zona norte, porque pertenecen a Embotelladora La Reina. Esto nos lleva entonces a entender que la internacionalización de las empresas se hace precisamente desde estos puntos. Existen diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, las alianzas estratégicas es una sociedad entre una organización y una o varias empresas extranjeras en la cual todas comparten sus recursos y conocimientos para el desarrollo de nuevos productos o la edificación e instalación de la producción. Y esto mucho se usa en las alianzas estratégicas en la producción de vehículos, en la producción de piezas electrónicas, computadoras, teléfonos, dispositivos celulares. ¿Por qué? Porque la tarjeta la hacen en Taiwán, la otra parte la hacen en China, la otra parte la hacen aquí, la otra parte la hacen allá. Entonces, todo este cambio, todo este proceso de internacionalización ocurre de diferentes formas dependiendo del tipo de producto o de servicio. Existen productos, como les dije antes, que se generan de manera local y luego el primer proceso es la exportación. Luego, cuando el producto ya ha tenido mucho crecimiento, podemos entrar con el proceso de franquiciado. En el proceso de franquiciado es simplemente yo, Ruth, le cedo a Mercadito Nueva York que pueda desarrollar la venta de mi café allí. Le otorgo la marca, la textura, el empaque, es decir, ellos lo distribuyen íntegramente y se firma, ¿verdad? Distribuidor exclusivo para la zona de Nueva York. Y luego me busco otro contacto y lo hago lo mismo en la zona de Texas. Firmo un licenciamiento y estoy exportando. Es decir, ya un momento en el que se puede generar ese tipo de desarrollo de producto. En cuanto al franquiciado, el licenciamiento, nuevamente, ¿verdad? Es cuando yo le otorgo especificaciones técnicas, le otorgo cantidad, le otorgo tiempos, cuánto debería contener y yo me comprometo, en este caso, en el otorgamiento de licencia, yo me comprometo a ir a la persona que le estoy dando la licencia y le digo, bueno, ok, lleva tanto de contenido de esto, tanto de contenido de lo otro y se lo voy dando, ¿verdad? En el franquiciado simplemente generamos el documento privado y en el documento privado yo digo que el producto me pertenece y cómo se debería hacer la distribución, el manejo y el almacenamiento para garantizar que el producto tampoco pierda su calidad. Nuevamente existen lo que son las alianzas estratégicas que las empresas se unen para poder crear otras empresas o poder crear productos específicos. Entonces vimos todo un tipo de marca de carro que todos vienen con el mismo tipo de llanta, es decir, se unieron las empresas en una alianza, firman un contrato donde dice que el tipo de vehículo tal usará solo el tipo de marcas de llantas tales y tales y así vienen de fábrica, ¿verdad?
Luego lo que les decía del John Venture, en el caso de Pepsi Lipton, que se unen simplemente para crear un producto, que es la bebida líquida, que está lista para tomarse. Lipton es el dueño siempre de la marca, del producto, de las especificaciones del producto, y mantiene sus otras presentaciones, pero de él mismo. Y él puede decidir la forma en cómo generar la distribución a través de diferentes países, ¿verdad? Bien, otro de los conceptos son las subsidiarias en el extranjero. Son inversiones directas en un país extranjero mediante el establecimiento de instalación de producción o oficinas independientes. Dentro de las subsidiarias en el extranjero, aquí se funcionan de que yo voy y coloco una oficina para que mantenga ahí el cuidado. Esta alternativa pues considera la parte de los recursos de ingresos, es decir, es una oficina total allá en el otro país, y funciona de esta manera. La administración global tiene varias implicaciones, y uno de los puntos, si ustedes notan, siempre se los estuve repitiendo, que no exime a ninguna de las empresas del cumplimiento del marco legal, regulatorio del país, ni del país de origen de la marca o del producto, ni del país donde se quiere generar la venta. Es decir, siempre tienen que cubrirse las condiciones legales del país. Tenemos que analizar, por ejemplo, cuando yo voy a exportar un producto, tengo que ver si las condiciones son las adecuadas. Y aquí entramos en la parte del ambiente político, la parte de los diferentes entornos, ¿verdad? El considerar cuáles son los cambios, por ejemplo, los asuntos con la pandemia, existen ciertos tipos de productos que se vieron más afectados y algunos otros que definitivamente pues no tuvieron el mayor problema. Yo tengo que tomar en cuenta todo ese punto del entorno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando ciertas cosas? Antes de poder hacer ese tipo de cambio, ¿verdad? El entorno económico, lo que está ocurriendo en el país, las decisiones. Por ejemplo, tanto Estados Unidos como Honduras están en un momento político. Entonces, tengo que revisar ambos países, si es un momento correcto, cuáles son las zonas más afectadas. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus, que ha afectado gravemente al desarrollo general de todos estamos afectados. Pero existen algunos productos, por ejemplo, cuando están acortados a libre mercado, ya les voy a explicar los acuerdos comerciales, y que están resguardados. Existe una libre movilidad de ciertos productos y servicios, por ejemplo, a través de los países de Centroamérica y en particular a través del Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Existe un convenio comercial de poder generar un movimiento de artículos. Dentro de los entornos económicos, bueno, está la economía de libre mercado, que es la que nosotros vivimos en nuestro país. En la economía de libre mercado es un sistema económico en el cual los recursos pertenecen y son controlados por el sector privado primordialmente. Es decir, yo soy dueña de mi empresa y hago con ella, ¿verdad? Pero claro, cumplo el marco legal. La economía planificada es el sistema económico en el que las decisiones económicas son planeadas por un gobierno central, como en el caso de China. Y es decir, ellos controlan la manera en cómo se van generando y los cambios y el tipo de industrias que se aceptan o no que se vayan a desarrollar en algunos países. El entorno cultural es sumamente importante. Cuando yo voy a internacionalizar un producto, tengo que darme cuenta si el producto en cuestión existe algún tipo de religión, y de repente me va a decir que tomar café es pecado, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar en cuenta si culturalmente está así, o si voy a enviar un producto a uno de los estados de la zona del centro de Estados Unidos, por ejemplo, y hay algunas comunidades religiosas que dicen que tomar café es pecado, entonces ahí definitivamente mi producto no se va a mover. O qué tanta influencia pueden tener, ¿verdad? Hay que entender eso, los cambios. Ya hemos hablado del tema de la cultura, la parte de los valores, los principios, los conceptos como tal. Dentro de la evaluación de las culturas, yo tengo que ver qué tan nacionalizado puede estar un tipo de cultura, es decir, que se genere una mayor preferencia por productos nacionales, o por ejemplo, nosotros tenemos un bajo nivel
de liderazgo cultural. Es decir, nos traen un producto medio gringo, medio raro, porque viene de allá, y probamos ese, aun cuando el hondureño sea de superior calidad. Entonces tenemos ese problema cultural. Se ha ido rompiendo, y jóvenes, como paréntesis, nosotros tenemos productos de altísima calidad. Nuestros productos son geniales, nuestros artesanos son maravillosos. Lo que nos producen, nuestra producción agrícola, pues produce de lo mejor. Imagínense, siempre se exporta, ¿verdad? Y no es posible que nosotros nos quedamos y despreciamos incluso la producción de la maquila. Por eso es que se ha concentrado mucho en nuestro país, porque la mano de obra es buenísima. Entonces, todo eso es una cuestión cultural que se tiene que romper, pero existen muchas organizaciones que están altamente nacionalizadas, como por ejemplo la cultura mexicana está altamente nacionalizada, así como la cultura salvadoreña, la tica, que son bastante propias, de decir, prefiero mi producto nacional y el de los otros países, pues para después, ¿verdad? Precisamente porque hay una cuestión cultural. Entonces a eso se refieren estos esquemas culturales de evaluación nacionales, que hablan acerca de los niveles en el que un país promueve más o menos el consumo como tal. Aquí nos da otros ejemplos y les da a ustedes estos detalles. Bueno, dentro de la administración global, bueno, voy a tocar ese tema de los desafíos a nivel actual. A escala mundial, pues ahora es un poquito menos complejo, pero no es que sea fácil, porque tengo que ver las restricciones, los ingresos, los accesos, las condicionantes que me está poniendo el país de destino. Y ahora, pues con la pandemia del coronavirus, pues todo se generó un trastoque, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que dicen? Ya no es la parte del entorno global, sino que es la desglobalización, lo que se está llamando que puede ocurrir, que fue un concepto que se habló hace unos 4 o 5 años respecto a la desglobalización, es decir, volver a centralizarnos en los mercados internamente, y con la pandemia pues es difícil generar la exportación o que yo tome los productos y los lleve por las restricciones que existen. Sin embargo, existe esa parte de que ya no voy, sino que yo voy a preferir lo nacional, ya no quiero irme de vacaciones a Machu Picchu, sino que me voy a ir a las ruinas de Copán, ¿verdad? Porque no quiero viajar, no quiero subirme a un avión. Entonces, todo ese concepto de desglobalización no era algo que se creía que podía ocurrir recientemente, pero la pandemia lo aceleró. Por todos los cambios que han existido. Bien, entonces, volviendo al inicio del capítulo, vamos a ver esta parte de los conceptos. Uno, el provincianismo son el concepto del mundo basado exclusivamente en las perspectivas personales, que da lugar a la incapacidad de reconocer las diferencias que existen entre los individuos. Es decir, la visión del mundo basada exclusivamente en sus propias impresiones y perspectivas. Las personas con mentalidad provinciana no reconocen que los demás tienen formas distintas de vivir y trabajar. Es decir, yo tengo que aceptar que nadie pues puede pensar 100% como yo, pero yo quiero que todos lo hagan de esa forma, porque yo estoy segura que la manera en como yo lo digo, así debe ser. La mentalidad etnocéntrica es una forma de pensar derivada del provincianismo, según la cual los mejores enfoques y prácticas laborales son aquellas que priman en el país de origen. Es decir, si la empresa viene de Costa Rica, todo lo que Costa Rica hace es muchísimo mejor a lo que Honduras hace. Es decir, existe de esa manera. Los gerentes asumen que su mentalidad es una mentalidad etnocéntrica, creen que en encontrarse que la gente de su país de origen, los ciudadanos de las otras naciones no cuentan con las habilidades. Es decir, en Honduras no existe la capacidad de poder desarrollar acciones. Eso es mentira. Nosotros somos súper mega inteligentes, no porque yo soy hondureña, sino yo soy hondureña y yo he demostrado que soy una mujer muy inteligente y los resultados de mis gestiones lo son. Entonces, yo lo creo. Entonces, yo sé que existen personas inteligentes en otros países, pero yo lo creo de mí y lo creo de las personas de mi país porque yo lo he visto y lo he vivido. Luego está la mentalidad policéntrica, que es la basada en la creencia de que los empleados originarios del país huésped, es decir, el nuevo país, conocen cuáles son los mejores enfoques y prácticas laborales para operar.
Los gerentes que adoptan esta mentalidad perciben cualquier operación en el extranjero como algo diferente y difícil de comprender. En consecuencia, son proclives a dejar que los empleados encargados de la operación extranjera sean quienes tomen las decisiones. Lastimosamente, por ejemplo, esta mentalidad policéntrica es que entendemos y vemos que las cosas deben hacerse respetando allá. Sin embargo, existe una cuestión cultural bastante compleja en nuestro país, muy triste, es un pensamiento muy personal. Por ejemplo, cuando la maquila empezó en Honduras, trajeron toda la práctica y toda la base del trabajo que tenían en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los beneficios, la alimentación, el transporte de las personas, los pagos, los bonos que les dan, es decir, para poder incentivar la producción. Los primeros gerentes en las maquilas estuvieron por un periodo en nuestro país como de unos 8 o 10 años, a lo mucho. Lo que ocurrió fue que una vez pasado ese tiempo, los gerentes se retiraron y dejaron el proceso de administración y manejo a gerentes actuales. Entonces, cuando eso ocurrió, los gerentes anteriores empezaron a llevarse a los gerentes actuales a las casas matrices en Estados Unidos o donde estuviera centralizada la empresa, y lo llevaron allá por un periodo de tiempo para que ellos pudieran aprender, ¿verdad? Detalles del manejo, el funcionamiento, reportes y eso. Sin embargo, los gerentes hondureños ya no fueron tan generosos y tan empáticos con los mismos compatriotas como lo eran aquellos. Entonces empezaron a quitar ciertos beneficios. Por eso es que llegó un momento donde, si ustedes logran, no sé cuál es preguntar o pueden hablar, existe un periodo en el que la maquila representó un nivel de crecimiento exponencial. No es que ahora no lo sea, pero la base de los beneficios se cambió. Y yo noté y lo estudié y lo analicé, que ocurrió cuando existió la transición de los gerentes extranjeros a los gerentes locales, a los gerentes hondureños. Entonces, a menos que la casa matriz ordene desde allá que se sigan manteniendo ciertos parámetros, lo hacen, pero en algunos casos, por ahorrarse 2, 3 centavos, se le dejó de dar ciertos beneficios que antes se les daba a los trabajadores. Esto es un pensamiento muy personal. Igual, si estuviéramos en clases presenciales, igual se lo diría. La mentalidad geocéntrica es una forma de pensamiento de orientación universalista que se enfoca en usar los mejores métodos que la gente más capaz, sin importar de qué lugar del mundo provenga. Los gerentes que asumen este tipo de mentalidad tienen una perspectiva global y buscan los mejores métodos y la gente más talentosa independientemente de cuál sea su origen. Es decir, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La mentalidad geocéntrica, es decir, todos somos capaces, todos tenemos las formas de poder trabajar y mejorar, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que las empresas ya, pues tenemos las perspectivas y las mentalidades, ¿verdad? Vimos la forma en cómo se hacen internacionales los negocios dentro de las empresas, una vez que nosotros ya los tenemos. Y nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué han hecho los países? Una vez que se va creando tanto intercambio comercial, el mejor de todos, pues empezamos con lo que son las alianzas comerciales. Las alianzas comerciales es la forma en el que se van uniendo los países, se unen los países para poder trabajar y generar un intercambio. Y nuevamente, ¿verdad? Esto se hace en el caso nuestro a través del intercambio que lo tiene el sector privado en este caso. Existen empresas que se les ha llamado la nacionalización de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que de repente dijeron, está la empresa productora de leche. Ah, ok, dijo el presidente, bueno, la vamos a nacionalizar. Ahora la empresa ya no le pertenece a los dueños, a quienes la fundaron, sino que ahora le pertenece al Estado. La empresa que producía tales productos, entonces ya no es una empresa del sector privado, sino que es una empresa nacionalizada. Al decir que es una empresa nacionalizada, se refiere específicamente a que ahora la empresa le pertenece al gobierno. Por ejemplo, y luego entramos en los procesos de privatización, ¿verdad? De las empresas, por ejemplo, la empresa productora de energía eléctrica, en el caso nuestro, la ENE,
que lo que hicieron fue como partirla. Realmente es una empresa sumamente rentable y un punto de vista muy profesional es que es una empresa mal administrada. ¿Qué ocurrió entonces? Fue cuando privatizaron la línea de la facturación y cierta parte de la cadena de distribución de los productos a través de eso. Y la producción, por ejemplo, de la energía se privatizó también. ¿Qué ocurre? Que las empresas al privatizarlas tienden a ser como más eficientes, que es ilógico, es decir, no hay capacidad en el sector público para poder administrar, la hay. Pero existe una cuestión política de beneficios. Así que en algunos países lo que se ha hecho es que han privatizado muchas de las partes de los productos y servicios y se concentran en ciertas áreas y acciones el manejo de la producción o de la administración. Supuestamente las empresas, cuando son pertenecientes al Estado, los productos deberían ser más baratos porque no se genere el lucro, sino que se genere el bienestar de la mayoría. Por ejemplo, en países como Costa Rica, el servicio de salud está nacionalizado una parte y otra parte, es decir, es una empresa mixta, privada, pública. Y lo mismo que el servicio de telefonía, Colby igual, es una empresa de telefonía, da una cantidad de beneficios, de tal manera que con la pandemia simplemente se emitió un decreto presidencial y se cedió el uso de Internet, porque como es una empresa pública, pero su manejo es excelente, entonces es como Ondutel, es el equivalente a Ondutel nuestro. Pero ellos manejan la mayor parte del uso de telefonía, la parte del internet y la parte de la telefonía celular. Pero el manejo y la administración es totalmente eficiente. Entonces, existe ese tipo de empresas que son públicas y al ser públicas, como no existe una intención de lucro, se genera un menor costo en los productos y los servicios. Así, pero igual funcionan y dan el servicio, cumplen su rol como tal. Les hacía estos comentarios porque vamos a entrar en los aspectos de las alianzas comerciales y regionales. Así que dentro de las alianzas comerciales y regionales es la forma en cómo los países emiten acuerdos comerciales, es decir, hacen contratos y esos contratos los trasladan y los firman. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos comerciales, les decía, el del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, que usted, pues está el CA4, que el CA4 es un intercambio de movilidad entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Es decir, usted puede circular por estos 4 países solo con su cédula de identidad y cruza, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica no se acogió a esto, entonces ellos tienen otro tipo de restricciones. Pero sí, nosotros tenemos un acuerdo comercial a nivel de Centroamérica con Estados Unidos y tenemos un acuerdo comercial de Centroamérica con Europa. ¿Qué es lo que hace esto? Los acuerdos comerciales entre las regiones, las alianzas comerciales regionales, así se le llama. Aquí nos dan los ejemplos de Europa, de México, con Estados Unidos, la parte del Triángulo Norte, allá, ¿verdad? Que hubo mucha situación ahí a principio del año entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo de intercambio comercial, la forma en cómo circulan ciertos productos. ¿Qué es lo que ocurre con los acuerdos comerciales? Que existen productos en que se les da protección y el proteccionismo es, nosotros tuvimos productos que tenían mucha protección por las primeras partes de los intercambios, por los primeros 8 o 10 años. Pero una vez que pasó ese tiempo, se le quita la protección. Entonces, de repente en nuestro país no entraba zapato de El Salvador y de repente se llenó. ¿Por qué? Porque cayó la protección. Es decir, se amplió. Y lo que se hace es, cuando hay protección, es ayudarle al sector que se está, como su palabra lo dice, protegiendo para que pueda mejorar o pueda consolidarse mientras se abren las fronteras. Pero no hubo ese seguimiento, entonces, pues ahí lo que ya sabemos que pasa. Aquí nos habla del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que es el que les decía, pues ellos lo acaban de renovar. En el caso nuestro, aquí tenemos el CAFTA, el que les estaba comentando. Es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
En los primeros acuerdos del tratado, porque fue una negociación que duró casi 3 años, ya estaban los acuerdos casi que listos porque se va revisando cada uno de los ítems según los tipos de productos, ¿verdad? Y en este caso, República Dominicana quiso acogerse a la protección del CAFTA. Entonces, República Dominicana aceptó adherirse a todo lo que el tratado decía. Pero veamos este punto interesante. Entonces, ¿por qué? Porque como ya habían iniciado las negociaciones. Sin embargo, dice únicamente El Salvador y Costa Rica se han adherido de forma oficial al tratado, los demás países, no, todos ya están adheridos, esto está viejo. Entonces, en este caso, estos son regionales, pero existen acuerdos comerciales bilaterales, es decir, bi de dos, entre Honduras y Colombia, por ejemplo, entre Honduras y Japón, es un acuerdo bilateral entre los dos países para generar un intercambio comercial de poder traer productos y servicios. Cuando son multilaterales porque son de varios, pero existen los bi, es decir, entre dos. Por ejemplo, Costa Rica negoció directamente con China-Taiwán en un tratado bilateral, es decir, entre ellos dos, donde no participaron el resto de los países de Centroamérica, porque hay una cuestión del reconocimiento de China-Taiwán como una nación independiente separada de China, ¿verdad? Bien, existen diferentes tipos de alianzas, por ejemplo, en Sudamérica, en Norteamérica y en diferentes zonas, y todas se unen precisamente para poderse apoyar y poder generar grandes intercambios comerciales de los principales productos y servicios que pueden tener. Veamos dos organizaciones globales que cuidan el intercambio comercial, y una de estas pues es el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, que realmente es quien regula, que están acogidos en 159 países y que establecen las reglas comerciales. Y cuando surge alguna situación de desacuerdo entre los países, entonces se eleva el caso a la Organización Internacional de Comercio y luego a su vez la Organización Mundial del Comercio hace como un arbitraje entre los desacuerdos que puedan existir. Y por supuesto, existen ciertas condiciones que yo, por ejemplo, si quiero exportar productos hacia Japón, vaya, les voy a contar un caso. Una empresa productora de productos agrícolas, entonces vino el dueño un día, estaba su nieto, lo puso sobre la caja o sobre el saquito del producto, tomaron la foto y así publicaron la etiqueta, así va, porque el niño, el producto y se miraba todo bonito. Entonces, ¿qué pasó? Llega el contenedor allá a Asia, llegando el contenedor a Asia, miran la foto del niño que estaba sobre, perdón, la cajita de los productos, regresaron el contenedor entero. ¿Por qué? Porque existe una restricción de uso de la imagen de los menores de edad en esas zonas porque pueden ser considerados como explotación infantil. Bueno, no explotan allá, pues sí, lo explotan, pero comercialmente no se pueden arriesgar. Entonces regresaron al contenedor por una foto, chicos, por una foto. Es decir que esta cuestión yo no es que solo voy a agarrar el producto y lo voy a mandar. Nuevamente, ahora tengo que ir a ver la parte de la cultura, la parte de los servicios, qué es lo que, en qué creen, qué es los cambios que pueden existir. Así que en cuanto a esto, bueno, y está el Fondo Monetario Internacional, que promueve la cooperación monetaria internacional y brinda asesoría y crédito de asistencia a diferentes socios, es decir, lo hace a través de los diferentes países para promover el crecimiento y el desarrollo. Y está el Grupo del Banco Mundial, que son instituciones asociadas, es decir, es fondos de distintos países cooperantes que se trasladan directamente hacia los gobiernos para que de esa forma los gobiernos puedan otorgar fondos para el desarrollo económico. Y está la OCDE, que es la Organización Europea para la Cooperación Económica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que la OCDE como tal lo que busca es promover un intercambio y negociaciones justas, adecuadas. La OCDE, la parte sustentable, reducir la parte de lo que les digo de los niños o cuestiones de esclavitud,
un empleo digno. Existe toda esta gama de puntos que estos diferentes organismos internacionales hacen en favor del desarrollo del comercio mundial. Entonces, ahorita, por ejemplo, la CEPAL, el Centro de Estudios para el Centro Económico para la América Latina, con la parte de la pandemia del coronavirus, también podríamos tocarlo aquí, porque ellos son los que están revisando el crecimiento económico, los cambios que ha habido en la parte del empleo, en conjunto con la OIT, que están trabajando estas alianzas. Entonces, esto como tal es lo que les tenía preparado para ustedes en este capítulo 3. Cuando estamos hablando de los negocios internacionales, yo estoy segura que muchos ya lo habían leído, pero que quería dejarles las explicaciones porque esto es un marco pues sumamente amplio de trabajo. Siempre mis mejores deseos, síganse cuidando y pues seguimos avanzando en nuestra clase. Feliz día.